En este vídeo vamos a hablar del Concello de Tondela, uno de los más extensos y más importantes, económicamente hablando, del distrito de Viseu. Este concello, el Concello de Tondela, es relativamente joven. Veremos que nace en el siglo XIX, cuando esta región que hoy ocupa el Concello de Tondela, vemos que desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, era denominada como la Terra de Besteiros. Se le conocía como la Terra de Balistaris, en latín, por la habilidad que tenían sus habitantes en el manejo de este arma de guerra, la besta, para defenderse fundamentalmente de las invasiones. Estamos hablando en la Alta Edad Media de las invasiones musulmanas. La besta en español sería la ballesta, los ballesteros, los besteiros, era el sobrenombre que se ponía a estos pueblos, a estas aldeas, que estaban muy pobladas realmente. Había muchísimas aldeas, muchísimas vilas en esta región que hoy conforma el Concello de Tondela, porque como luego veremos, el territorio era relativamente fértil y daba paso a una agricultura productiva fundamentalmente. Lo cierto es que en el siglo XIX hay una reformulación de toda esta organización administrativa de la región y, como vemos en este slide, se extinguen antiguos concellos, como el de Besteiros, del cual formaba parte Tondela como una simple vila. Se extinguen en 1836 todos estos concellos: Sabugosa, Canas de Santa María, Mourás, el ya dicho Besteiros, Guardao, y posteriormente en 1855 se extinguen los concellos de São Miguel de Outeiro y São Miguel do Monte, reuniéndose todo el territorio bajo un único concello, con sede en la vila de Tondela. Por ello, a partir de esta época, a partir del siglo XIX, Tondela se va a destacar a nivel demográfico, a nivel económico, y va a desequilibrar la red urbana en favor de ella. Desde entonces, Tondela no ha dejado de crecer frente a las otras villas y aldeas, potenciada también por la red de comunicaciones. Vemos aquí en el mapa, en este mapa tan bonito de Firestone del año 1958, la histórica Nacional 2, creada a partir del plano rodoviario de 1945, y que es el eje que atraviesa gran parte del Concello de Tondela de norte a sur, desde Viseu hasta el sur, hasta la zona de Coimbra, Santa Comba d'Ao, Coimbra. Además, otra estrada nacional, la Estrada Nacional 230, comunica la propia población de Tondela con Águeda, en el distrito de Aveiro, atravesando la Serra do Caramulo. Además, a finales del siglo XIX, el ferrocarril vino a potenciar este papel de Tondela como eje de comunicaciones, al construirse el ramal Santa Comba d'Ao Viseu, el ramal do Dao, que comunicaba a la capital Viseu con Santa Comba d'Ao, con la línea da Beira Alta. Vamos a ver este nuevo concello, el Concello de Tondela, qué regiones geográficas, qué regiones geomorfológicas incluye. Y vemos en este diagrama algo muy interesante. Este nuevo concello comprende tanto una zona montañosa al oeste, es la Serra do Caramulo, la vertiente oriental de la Serra do Caramulo,
y en su parte centro y este comprende una zona planáltica, una zona llana. Es lo que se considera la plataforma del Mondego, aquí en su límite occidental, en el contacto, que es una gran línea de falla, con este relieve a más de 1000 metros, que es la Serra do Caramuro. Y curiosamente, en lo que es el Concello de Tondela, vemos que la plataforma del Mondego, en el contacto con la Serra do Caramuro, tiene dos pequeñas depresiones. La depresao del Campo de Besteiros al norte y la depresao de Burrayal al sur. Estas depresiones forman un territorio a más baja altitud que la plataforma del Mondego hasta el río Dao hacia oriente, que es el límite del Concello de Tondela. El río Dao forma el límite del Concello de Tondela con las tierras de Nelas y de Carregal do Sal. Como decíamos, esta depresión del Campo de Besteiros al norte está comprendida entre el escarpe oriental de la Serra do Caramuro, un importante escarpe de falla, y otro escarpe menor de unos 50 metros que la separa de la plataforma del Mondego. Todos estos escarpes, todas estas depresiones están formadas gracias a la tectónica. Son bloques elevados, bloques hundidos. Ya lo hemos comentado en otro vídeo de esta serie. Más al sur, la depresión de Borrayal es un poco más extensa, pero tiene el mismo origen. Son plataformas, son superficies de erosión, en este caso sobre esquistos, que están separadas de el Caramuro por una gran línea de falla y también, en este caso, también hacia el oeste, hacia el suroeste, está separada de otra superficie de erosión a mayor altitud, a unos 300 metros de altitud, en que se asientan las aldeas de Tourigo y Mortacel. Hay que decir que estas dos depresiones están un poquito más bajas, más rebajadas, que la plataforma del Mondego, que está a unos 300 metros de altitud. En concreto, estas depresiones están sobre los 230-240 metros de altitud. Además, están rellenas por unas pequeñas capas de sedimentos, resultados de la descomposición de los granitos de la Serra del Caramuro, arenitos de tipo arcillosos, con mica, con incrustaciones de cuarzo, que lo hacen un poco más fértil. En este caso, había también en estas depresiones, se cree, una serie de espacios lagunares, de lagunas, que fueron, digamos, avenadas cuando el establecimiento de la red fluvial. Y quedaron una serie de depósitos de arcillas que forman los famosos barros negros, los barros pretos, que son utilizados, por ejemplo, en la localidad de Molelos, para hacer las famosas piezas de cerámica, de alfarería, las piezas negras, los barros negros de Morelos, los barros pretos. Esta red hidrográfica fundamentalmente funciona de norte a sur y van a desembocar en el río Dao, que como sabemos es un afluente del Mondego. Concretamente, estas dos depresiones más occidentales están avenadas por el río Criz, mientras que la zona más planáltica a la derecha, donde se asienta Tondela y las zonas de la zona oriental del Concello, están avenadas fundamentalmente por el río Diña y sus afluentes. En el caso de la Serra de Caramuro, ya hemos comentado, es un bloque elevado, es un horse realmente, a casi 1000 metros de altitud. Concretamente, el pico más elevado es el pico Caramuliño, a 1071 metros. Está hendido este
este bloque por los cursos fluviales, bien por su lado occidental, el río Águeda, sus afluentes, bien por este lado oriental, una serie de ribeiros que van a desaguar en estos ríos que hemos citado, río Criz, río Diño. Y gracias a ellos es posible acceder al corazón del Caramulo, fundamentalmente por esa estrada nacional 230, que sube hacia Guardao y hacia Caramulo. La villa de Caramulo, que lo comentaremos más adelante, tuvo un famoso sanatorio antituberculoso. Esta misma carretera baja hacia la Beira litoral, hacia la zona de Águeda, en Aveiro. Bien, además el Caramulo podemos observar en este esquema geológico que hemos construido, cómo el bloque del Caramulo es un host disimétrico, es decir, tiene una línea de falla, un escarpe de falla más pronunciado hacia el este. Hay que tener en cuenta que en algunas zonas ese escarpe de falla llega a alcanzar los 800 metros. Es un salto brutal. Aquí tienen una imagen muy espectacular. Esta imagen está tomada en Campo de Besteiros. Vean ustedes al fondo la imponente escarpa que forma el Caramulo. Como decíamos, hacia el este tiene un imponente escarpe que baja hacia la plataforma del Mondego. Hacia el oeste está basculado, dándose una transición más tendida hacia la llanura litoral de la Beira, zona de Aveiro. Aquí las pendientes son más suaves. Y además comentaremos que el Caramulo es una enorme barrera hidrográfica para los vientos húmedos que proceden del Atlántico, vientos del oeste. Por tanto, ¿esto qué significa? Que la zona del Caramulo va a ser una zona que registre muchas precipitaciones. En efecto, la estación meteorológica del Caramulo marca unas medias anuales de precipitación de cerca de 2.000 milímetros. Eso es mucha lluvia, mucha precipitación. Sin embargo, esto crea un efecto barrera, lo que se llama un efecto Foehn, en la zona al este del Caramulo. Es decir, toda esta zona del Consello de Tondela, las tierras de Besteiros, como se suele conocer, tienen un microclima más termófilo, menos lluvioso, por tanto más propicio para la agricultura. En efecto, en esta zona del Consello de Tondela, la agricultura ha sido siempre muy importante. Ha habido un minifundismo, muchas explotaciones agrarias, no solamente de los cultivos tradicionales, millo, girasol, cereales, sino también de frutas. Fundamentalmente el manzano y el naranjo. En esta zona se crían naranjas, es muy curioso. Y también, obviamente, el viñedo. Estamos en la región vinícola demarcada del Dao. Tondela es una de las zonas productoras de vino del Dao, de estos afamados vinos. Por tanto, tenemos aquí un microclima propiciado por la inmensa barrera que supone el Caramulo, la Sierra del Caramulo. Para tener una idea, es un fenómeno muy parecido al que sucede en la región de la Cova da Beira, donde al estar protegida al oeste por la inmensa mole de la Serra da Estrela, se crea un microclima más termófilo, más seco, que propicia la producción de cerezas, por ejemplo en la zona de Fundao, el cerezo, árboles de cerezo, y en la zona de Covillá, por ejemplo, la producción de melocotones, de pésegos, de manzanas, etc. Es un fenómeno parecido. Como hemos comentado anteriormente, el Consello de Tondela se
caracteriza por la presencia de numerosas localidades, de numerosos aglomerados de población. Es un paisaje muy humanizado. La agricultura, la explotación del bosque, el bosque fundamentalmente a base de repoblación de piñeiro bravo. Muchas de estas poblaciones, consecuentemente con la historia, llevan el sobrenombre de besteiros. Por ejemplo, Vilar de Besteiros, Campo de Besteiros, Santiago de Besteiros, Barreiro de Besteiros, pero tenemos otras muchas localidades que también poseen un patrimonio histórico edificado muy importante, patrimonio religioso, patrimonio arquitectónico civil, muchas casas nobles, casas solariegas, solares, como están viendo en estas imágenes, poblaciones como Canas de Santa María, Las Llosas, São Miguel de Outeiro, Sabugosa, etc. Actualmente la actividad agrícola que resta es fundamentalmente de autoconsumo, de subsistencia. La explotación forestal, como hemos contado antes, supone el 22% del Producto Bruto Agrario. Tondela en las últimas décadas ha dado un salto enorme hacia la industria. Actualmente el Concello de Tondela es, si no el primero, básicamente el segundo más industrial del distrito de Viseu, seguramente atrás del de Mangualde. Recordemos que en Mangualde está una gran unidad industrial que es la factoría de PSA Citroën. Pero realmente el Concello de Tondela actualmente posee un puñado de parques industriales, de zonas industriales, donde se asientan más de 70 empresas industriales, algunas de ellas multinacionales. Fundamentalmente con importante presencia de sectores como los componentes de automoción, la metalomecánica y la industria farmacéutica. Además, las comunicaciones, como comentábamos antes, y como pueden ver en este mapa ya antiguo de 1958, en aquella época la Nacional 2 era el principal eje de comunicación. Pasaba, y todavía pasa el trazado antiguo, por el corazón de la ciudad de Tondela, luego lo veremos. Desde Viseu comunicaba con la zona de Coimbra, se bajaba hasta Sandacombadao y luego hasta Coimbra. Actualmente la IP3, la vía rápida IP3, pasa al oeste del núcleo urbano de Tondela. Pero la rápida expansión urbana, como luego veremos, ya ha alcanzado e incluso sobrepasado en algunas zonas a esta vía rápida. Las zonas de mayor desarrollo económico e industrial, fundamentalmente, se localizarían alrededor de Tondela, en el eje entre Tondela, Canas de Santa María, y en el eje que va desde Tondela hacia Molelos y hacia Campo de Besteiros. Decir que esta zona del Campo de Besteiros, de las tierras de Besteiros, pasan insensiblemente hacia el noreste con la tierra de Viseu, con la capital Viseu, por Sabugosa, por Parada de Gonta, se entra ya en el alfoz de Viseu, por así decirlo, en las aldeas, en las freguesías que pertenecen ya a la capital. Vamos a acabar el vídeo haciendo referencia a la zona montañosa del Caramulo. El Caramulo se sitúa al oeste del Concello de Tondela. Como sabemos, es un bloque elevado a más de 1000 metros que domina la zona planáltica donde se encuentra el resto del Concello de Tondela. Originariamente el Caramulo, organizado por dos concellos,
Guardao y Saulló do Monte, antes del siglo XIX, era un espacio completamente rural. Aprovechamiento agrícola en las aldeas, en algunos valles, pastos para el ganado. Aquí vemos una imagen actual, publicada por el Semanario Público, en el que vemos que la ganadería todavía sigue existiendo en el Caramuro. Es una zona, como decíamos, muy lluviosa, recibe más de 2.000 milímetros anuales. Por tanto, tradicionalmente era una buena reserva de pastos en el verano para el ganado ovino sobre todo, que subía desde los valles de la zona del Mondego. En esta zona del Caramuro, este señor, que es el doctor Jerónimo Lacerda, tuvo una visión a principios del siglo XX, la construcción de un gran complejo sanitario para tratar a enfermos de tuberculosis. Los aires puros de la sierra eran ideales para el tratamiento de esta enfermedad. El agua, los tratamientos médicos. Por tanto, el doctor Jerónimo Lacerda tuvo la visión de construir un megacomplejo sanitario. Aquí tienen el sanatorio principal, que se construyó en 1922, y a partir de esa fecha se fueron añadiendo hasta 20 sanatorios más, hasta 20 instalaciones médicas más, junto con un área de cirugía y con una serie de desarrollos, residencias, urbanización, red de agua potable, tratamiento de residuos, que hicieron de esta nueva población que surgió y que se llamó Caramuro, como la sierra, una de las más avanzadas, urbanísticamente hablando, de su época. Hay que tener en cuenta que todo este complejo sanitario, el mayor de la península ibérica, requería de la presencia permanente de más de 1.000 personas, entre médicos, enfermeras, personal de apoyo, etc. Por tanto, fue construida toda una ciudad, una pequeña ciudad, Caramuro, ya digo, con el mayor urbanismo, con el mejor urbanismo de la época. En ella trabajaron prestigiosos arquitectos. Aquí tienen una imagen de un nuevo barrio que se construye, el Bairro de la Caixa de Previdencia Social, construido por los prestigiosos arquitectos Nuno Portas y Nuno Teotonio Pereira, a finales de los 50. Tiene aquí otra imagen, el edificio de Correios. También se construyó una iglesia, jardines, etc. La obra del doctor Jerónimo Lacerda fue continuada a partir de los años 50 por sus dos hijos. Aquí tiene una imagen familiar, los dos hijos, Abel y Joao Lacerda. A pesar de que a partir de los años 50 y sobre todo los 60, la enfermedad de la tuberculosis ya empezaba a ser vencida, ya no eran necesarios este tipo de tratamientos al aire libre. Sin embargo, los hijos no quisieron que la obra de su padre perdiese fulgor, de tal manera que intentaron convertir Caramuro en un espacio turístico, en un espacio de recreo. Para ello fue muy importante la creación de la Junta de Turismo, y Abel de la Cerda, que era un gran coleccionista de arte, un apasionado del arte, con muy buenos contactos a nivel de galeristas, incluso de artistas en toda Europa, tuvo una visión, que fue la de crear un museo de arte. Este museo de arte con
con el objetivo de crear un gran espacio arquitectónico, el museo propiamente dicho. Aquí tienen una maqueta de este museo, que finalmente fue inaugurado en 1959. Este es el Museo de Arte del Caramulo, excepcional por muchos motivos. Primero, porque es el primer museo de arte en Portugal que se construye ex professo para albergar colecciones artísticas. Tengan en cuenta que no solamente en Portugal, en muchos otros países, los grandes museos nacionales en las grandes ciudades no están en edificios construidos ex professo, sino que se aprovechaban antiguos edificios como conventos, etc. En este sentido, este museo, como pueden ver en la imagen, es un museo construido ex professo para albergar colecciones de arte. ¿Qué colecciones de arte? Pues evidentemente los hermanos Lacerda no tenían disponibilidad financiera para comprar obras de arte. Por tanto, lo que se hizo fue un patronato que aceptaría donaciones de obras de arte. Una serie de benefactores donarían obras de arte, pintura, escultura, artes decorativas, mobiliario, etcétera, etcétera. Para ello usaron toda su red de contactos a nivel de galeristas europeos, se difundió el proyecto, muchísimos benefactores de Portugal, y no solamente de Portugal, también del extranjero y otros países, e incluso artistas, donaron sus obras. Entre los que donaron sus obras figuran personajes como Oliveira Salazar, primer ministro entonces, el presidente de la República, el Papa Pío XII, y coleccionistas extranjeros, españoles, franceses, e incluso artistas vivos, como Dalí o Picasso. La característica de este museo es que con los benefactores se les propuso que las obras quedasen cedidas en este museo hasta que, si por alguna causa dejasen de ser expuestas o el museo cerrase, todas las obras serían devueltas a los herederos de estos artistas, los herederos de las personas benefactoras. A pesar de que Abel Lacerda murió en un accidente de tráfico, su hermano Joao continuó su labor y, dado que era un gran apasionado de la competición automovilística, de los automóviles, en 1970 agregó a este museo de arte un museo del automóvil, un museo del automovilismo de iguales características, es decir, con benefactores, con donaciones, que ha llegado a ser uno de los más importantes, sin duda es el más importante de la península ibérica en su estilo, por la calidad de la colección que alberga. Son vehículos históricos desde finales del siglo XIX hasta el último ganador de las 24 horas de Le Mans, para que se hagan una idea. Y la característica que define a este museo, además de tener vehículos que pertenecieron a personajes históricos, es que todos los vehículos deben de estar en perfecto estado de funcionamiento. De hecho, todos ellos salen por lo menos una vez al año al exterior a rodar por las carreteras, como tienen aquí en esta imagen, las míticas carreteras del Caramulo. Y esta es la fantástica historia que encierra la región del Caramulo, más concretamente la aldea de Caramulo. Han visto aquí un montón de imágenes sobre esta fascinante aldea. El Caramulo, como decimos, es un espacio bellísimo de montaña desde el que se contempla un panorama deslumbrante sobre el planalto de la Beira Alta.
Y hasta aquí este vídeo dedicado a la geografía del Concello de Tondela, en el distrito de Viseu. Si le ha gustado, ¿por qué no da un like o se suscribe? Ello ayuda a crecer al canal. Recuerde que tenemos un segundo vídeo dedicado a la geografía urbana de la ciudad de Tondela. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.